Y sabemos qué fue lo que hizo el pueblo al hacer esto, ofreciendo cosas a una reina del cielo. ¿Quién es la reina del cielo? ¿Quién será la reina del cielo? Curioso, ¿quién será? ¿Quién será? Sí. El hermano Mauricio escribió. eh, Eso, exacto. No puede escribir la palabra completa. Porque si escribe la palabra completa, le pueden banear, puedes recibir alguna sanción. Entonces, así como escribió, ya se entiende, no es necesario más. En esta época también, las personas también, también, eh, cuando vamos a compartirles, muchas personas dicen, pero yo nunca voy a dejar ah, de honrar a la reina del cielo. Pues la gente no dice, en esa época no dicen la reina del cielo, pero es alguien a quien honran como si fuera la reina del cielo. Es alguien diferente a Dios. La Biblia dice, no hagáis, como dicen los 10 mandamientos, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así dice el primer mandamiento, ¿no? Pero ¿qué dice el segundo mandamiento? No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. ¿Esto la gente lo conoce? No, no lo conoce. Precisamente hoy estaba conversando con un hermano, con José, más exactamente, estábamos conversando sobre cómo lo que el ser humano tiene por sublime, ¿dónde está condensado? ¿Dónde se encuentra? Y hago esta pregunta, ¿dónde se encuentra todo el conocimiento de los seres humanos? Ahora está al alcance de la mano de todos. ¿Dónde se encuentra el conocimiento, lo más grande que haya descubierto el ser humano? Si el hombre quiere saber lo que los hombres opinan sobre algo o piensan sobre algún tema, ¿dónde encuentran toda esa información? Pregunto, esa es una pregunta. ¿Dónde el ser humano puede encontrar? Y la IA. No sé si los hermanos estaban enterados, pero es la IA. Ya incluso Google pasó de moda, no sé si sepan, pero ya Google llegó a su límite. Y eso que salió Gemini, una IA que está sacando Google, a Google le tocó sacar inteligencia artificial. Pero cuando comparamos, hay otros que están dejando muy atrás. Las estadísticas muestran que Gemini es la que está más en auge, pero no. Que la que tiene más potencial, pero no. Incluso la Gemini puede decir, esto es lo que conocemos, no conocemos más. Pero ustedes buscan, hay otras, hay muchas. IA. IA. No sé si los hermanos sepan qué es IA. IA es lo que se conoce como inteligencia artificial. Muchas personas, recuerdo, en muchas épocas hablaron del 666, buscando el 666, esa marca, ¿no? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, habla de esa marca. Vamos a mirar. Por hablar de la reina del cielo, tenemos que mirar sobre esa marca. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Llevamos años, creo, sin leer ese versículo, pero vamos a considerarlo el día de hoy. Apocalipsis 13, versículo 18. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí hay sabiduría, así dice, ¿no? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Por qué dice que es número de hombre? Dios hizo al hombre ¿en qué día? ¿Cómo quedó registrado? Nosotros vemos Génesis 1, ahí aparece todo ese capítulo. El capítulo 1 es necesario meditar sobre cada versículo que aparece en el capítulo 1 para poder entender toda la Biblia. El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Esos 3 capítulos, los primeros capítulos de la Biblia, son para mirarlos con lupa, detenidamente. Nosotros cuando recién empezamos a transmitir, el sexto día, los hermanos están escribiendo el sexto día.
Dios hizo al hombre el día sexto. Dios hizo al hombre el día sexto. Entonces, aquí dice, aquí hay entendimiento. ¿Cómo es el número de la bestia? Así dice, ¿no? Dice, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. El número de la bestia es número de hombre. Entonces, ¿cuál es el número de la bestia? 666. ¿Cómo apareció? En diferentes épocas las personas cómo han hablado de cuál es esa marca. Recuerdo que en una época, hablando como en los 70, más o menos los 70, los 80 y de pronto hasta los 90, escuché decir que era el código de barras. Cuando recién apareció el código de barras, sobre todo en los 90, entonces oí que, esa es la marca de la bestia. Incluso creo que hay películas donde sale así en la mano derecha, se ve a alguien con un código de barra. Sí. En muchas épocas se ha pensado de diferentes maneras. La marca, esa marca que va a estar o en la frente o va a estar en la mano derecha, esa marca, el código de barras. Pero pasó el tiempo, entonces ya no es el código de barras. Ahora va a ser otra cosa, va a ser luego otra cosa, va a ser así. Pues yo no sé cómo, pero ¿dónde se condensa todo el conocimiento humano? Si ustedes quieren hacer una búsqueda sobre lo que el hombre piensa al respecto de algún tema, ustedes van en esta época, van a la IA. Para los hermanos que no sepan qué es eso de la IA, vamos a entrar en materia. IA significa, traducido en español, es inteligencia artificial. Eso decía, sino que está IA es porque se dice en inglés, Intelligence Artificial. Inteligencia artificial, pero diciéndolo al revés es inteligencia artificial. Inteligencia artificial. ¿Eso qué es? La inteligencia artificial son algoritmos, son programas, pero estos programas tienen una capacidad de autoajustarse. Es como, por decirlo de alguna manera, un programa que se puede programar, un programa que puede aprender, un programa que puede alimentarse. ¿De dónde saca información la inteligencia artificial? Ya los hermanos saben, cuando digo IA, me refiero a inteligencia artificial. Entonces, ¿de dónde saca? ¿De dónde saca así? ¿De dónde puede alimentarse? De lo que hay en Internet. En Internet se han subido mucho material. Antiguamente, los jóvenes en esta época difícilmente ya conocen qué es una biblioteca. Ya casi no se enseña. Hay colegios donde ya no hay bibliotecas. ¿Por qué? Porque ya nadie está consultando los libros. Ahora, ¿dónde están las bibliotecas? En el celular. Uno diría el celular. Realmente, el celular, la gente lo necesita conectado, ¿cierto? Lo necesita conectado a una red. Porque conectado a la red, entonces jala información. Jala información de todo el mundo. En alguna época apareció Wikipedia. Entonces, Wikipedia ya reemplazó las enciclopedias. Pero en esta época, ¿qué es lo que está en auge? Entonces está la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial jala información de todo el mundo. Hoy con el hermano José estábamos hablando y mientras estábamos escribiendo, él me mostró una captura de pantalla de algo que le había dicho la inteligencia artificial. No había escudriñado al respecto, pero me dio por meterme también y hacer preguntas. Le dije, ¿qué es pecado? Entonces, la definición que me dio, la definición que el ser humano tiene en modo natural. Ciertamente me dio dos. Me dijo, hay pecado natural y hay pecado, el pecado que el ser humano hace. Así dijo. Entonces, ya está hablando por lo menos de dos, ¿no? La mayoría de las personas solamente conoce como pecado que lo que yo hago. Cuando yo dije una mentirita, cuando yo codicié, así las personas piensan que es el pecado. Pero la inteligencia artificial ya se acerca un poquito más en conocimiento. Dice, inclusive nombró Romanos capítulo 3:23. Sí, le dije, otra pregunta que le hice a la inteligencia artificial fue, ¿existe algún ser humano que no pueda pecar?
Entonces hizo un razonamiento. Debido a que pecado así, no. Según el cristianismo, y así dijo, según el cristianismo, según la Biblia, así dijo, todo el mundo peca. No hay nadie, no hay nadie que no pueda pecar. Así, así dijo. Entonces, le seguía haciendo preguntas. Le dije, ¿quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Entonces dijo, escribió Jesús. Y escribió así, Jesús, y mostró la cita. Dijo, porque si miramos en Juan capítulo 1, versículo 29, es Jesús, está hablando de Jesús. Entonces le dije, bueno, entonces si Jesús quitó el pecado del mundo, ¿por qué tú me dices que todavía hay pecado en el mundo? Entonces, entre más preguntas le hacía, era cómico ver las respuestas que daba. Porque dijo algo así como, esto que estás diciendo es muy profundo. Así, cosas así. Es lisonjero. La IA, como es hecha por hombres, como la IA tiene la finalidad de supuestamente ayudar a los hombres, entonces transmite conocimiento humano. ¿Tiene el Espíritu de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿La inteligencia artificial tiene el Espíritu de Dios? Claro que no, no. Creo que todos sabemos, la inteligencia artificial no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. No tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Entonces lo que transmite, lo sorprendente es que hasta grabé un video y le envié al hermano José de la investigación que hice, de las preguntas, fue algo corto, un video como de 7 minutos. Pero mientras así le hacía preguntas y miraba las respuestas que daba, le decía al hermano, ya entiendo por qué las personas me están contestando así. Porque muchas personas cuando escriben para ofender, para agredir, para maldecir, entonces usted no, usted esto, usted aquello, y con apelativos despectivos así. Entonces en los comentarios escriben cosas que salen de la inteligencia artificial. Entonces miraba así muchas de las cosas que escribía, ay, de razón, y le decía al hermano, mire esto me lo han escrito en un comentario. Un pastor me escribió esto, ya sé el de dónde sacó eso. Otra persona me dijo así. Entonces la IA tiene lo de los hombres, la IA no tiene lo del Espíritu de Dios. Entonces la IA, ¿qué es lo que condensa? Condensa todo lo que los hombres conocen humanamente, lo que tiene lógica. Pues es un algoritmo. El algoritmo, ¿qué puede hacer un algoritmo? Para quienes no sepan de computación, el algoritmo es un poco de instrucciones que se dan en una secuencia específica, o si no, no sirve para nada. En informática, la computación funciona así. Funciona diseñando algoritmos que ya no es necesario diseñarlos, porque uno le puede decir a la IA, hágame un algoritmo que haga esto, y le hace. O sea, los programadores están ahora felices. Hasta personas que no saben de programación están haciendo páginas web. Así, porque es fácil, solamente que aparezca una foto acá, que aparezca así, y la IA saca el código fuente. O sea, lo que antes alguien tenía que digitar, colocar, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, abrir asteriscos, cerrar asteriscos, y colocar variables, ya no es necesario. Ya solamente hay que pedírselo a la IA y la IA lo hace. La IA tiene que acostumbrarse a esa expresión porque ahí se condensa todo lo del hombre. Lo del hombre. Cuando miramos hoy el versículo que consideramos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número del hombre. ¿Cómo lo dice exactamente? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. ¿El número de la bestia es número de qué? Cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre. 6. Aquí dice 666, ¿no? Y su número es 666. 666. El hombre, hombre, hombre. Estamos en los tiempos finales. Hemos escuchado cómo Jason, Dios le dio ese corazón para hablarnos de los tiempos finales, de cómo estamos ya. Dios le dio una visión a Jason del fin del mundo. Él recibió la salvación. Por esa visión que Dios le dio, él recibió la salvación. Y Jason nos habla de cómo él, que tuvo esa visión, Dios lo guía a qué versículos, a mirar los versículos del fin. Ya se acaba, ya estamos en las puertas finales. Entonces ya se va a manifestar el hombre, hombre, hombre. El número de la bestia es número de hombre.
El 6 fue el día que Dios hizo al hombre. ¿El hombre por naturaleza está con Dios o es enemigo de Dios? En modo natural, es decir, antes de tener el Espíritu de Dios, el ser humano es enemigo de Dios. Ser enemigo de Dios, ¿qué involucra? Creer que es bueno. No sé si ustedes se acuerdan lo que dijo Pedro en Mateo capítulo 26, 35. Miremos qué dijo Pedro, Mateo capítulo 26, 35. Mateo tiene 28 capítulos, entonces el penúltimo. 26, 35. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro era como el líder, ¿no? O sea, Pedro era el que rápidamente hablaba. Pero Pedro estaba hablando el corazón que tenían todos los discípulos. ¿Qué corazón tenían? Lo que Pedro vociferó. Pedro lo habló, pero todos los otros decían lo mismo. Todos tenían el mismo corazón. ¿Qué dijo Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario. Entonces, ¿suena feo o suena bonito? Si uno ve en las películas, se ve que Pedro es como el discípulo ejemplar. ¡Ay, ese Pedro es de admirar! Era el más valiente, era el líder, él hablaba primero. Los demás esperaban a que Pedro hablara y, ¡ay, sí, sí, sí! Estaban de acuerdo con Pedro. Pero, ¿Pedro qué es lo que está manifestando? ¿Por qué él hablaba así tan rápido? Lo primero que le llegaba, eso él hablaba. ¿Sí? Han conocido personas así, que lo primero que les llega, eso van diciendo, así era Pedro, así, colérico. Lo primero que le llegaba, ¡prum!, él iba diciendo. Entonces, ahí él hablaba entonces por emociones. Si una persona habla lo primero que le llega, está hablando por emociones. ¿Está hablando la verdad? No. La verdad no tiene nada que ver con las emociones. Por eso en las que no son iglesias, algo que tienen que mover son las emociones. En las que no son iglesias, en las que no son, para que no sean iglesia, ¿qué característica tiene? Tienen que mover las emociones. Al mover las emociones, ¿a qué parte del ser humano están apelando? A esa parte que todos los discípulos tenían de Pedro. Todos tenían esa misma parte, pero el más explosivo, emocional, colérico, era Pedro. Entonces, por eso Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos tenían el mismo corazón. No solo Pedro, todos tenían el mismo corazón. Ese es el corazón del ser humano. El hombre, 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 ¿qué es? ¿Qué es el 666? Lo que sale del hombre. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo de lo que sale de nosotros? ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale de nosotros. Hoy leímos Jeremías capítulo 44. Cuando vamos a compartir con personas de esta religión, de muchas religiones, no solo una, no hablando de una sola, de muchas religiones, las personas cómo se expresan, tienen una fidelidad. El ser humano es fiel, pero ¿a qué es fiel? A lo que puede ver con sus ojos. Entonces el ser humano le es fiel a los líderes, a los pastores. ¿Por qué? Porque primero que todo, ¿cómo se ve un líder? ¿Cómo se ve un pastor? No sé si les conté, creo que sí o no. Bueno, voy a resumirlo. Hay una serie que quisiera, si los hermanos me ayudan a conseguirla, una serie que se llama Brain Games. El nombre original es Brain Games, Juegos Mentales. Estaba en Netflix. Era de la National Geographic, Nat Geo. Si buscan en YouTube, escriben Nat Geo, Brain Games y sale, pero sale cortos, chiquitos. Pero toda la serie la bajaron de Netflix, porque esa serie desenmascaraba lo que el ser humano hace para manipular. A través de los medios, lamentablemente, sucede manipulación, se manipula las emociones. En las que no son iglesias, ¿qué dijimos que es necesario que se manifieste? Movimiento de emociones. ¿Y cuál es el elemento indispensable para mover las emociones? La música, no es un secreto. La música hace que una persona se deprima, la música hace que una persona esté alterada, la música puede hacer que una persona se suicide. Así, dependiendo de la música que le coloquen, fácilmente se puede mover a las masas, se pueden mover a que hagan algo. Pero ¿qué sale del corazón del ser humano? Autoconfianza. ¿Qué salió de Pedro? Aunque me sea necesario morir,
contigo no te negaré. Uy, Pedro era muy capaz. Pedro, mejor dicho, nadie podía con Pedro. Eso sale del corazón, solo de Pedro, de todos. Ahí vemos que todos estaban pensando exactamente igual. ¿Se refiere solamente a ellos? No, si ellos que estaban cerca de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos que llevaban hasta ese momento 3 años escuchándolo, y automáticamente sale de ellos autoconfianza. ¿Qué se puede esperar del resto de la humanidad? ¿Cómo está viviendo el resto de la humanidad? En autoconfianza, creyendo que son capaces por sí mismos. ¿Se han debilitado sus manos? No se han debilitado. Aunque Dios ha traído, ¿qué pasó con el pueblo aquí, con Jerusalén? A pesar de que Dios había traído, hoy leímos Jeremías 44, a pesar de que Dios trajo contra ellos todas las calamidades, así todo ese sufrimiento, ese dolor que ellos experimentaron, Dios les dijo por qué. Pero ellos hicieron caso omiso a Dios. ¿Ellos a qué se aferraron? En el versículo 18 leímos a la reina del cielo. Ellos se aferraron a lo que, y lo dijeron, que así como nuestros padres, nosotros también. Se aferraron a las costumbres, tradiciones de sus padres. Mientras ellos hicieron así y a ellos nunca les fue mal, a ellos siempre les fue bien. ¿No les parece, no suena como un eco? Eso es repetitivo, eso lo hemos escuchado. Los que hemos anunciado el Evangelio, eso lo tenemos que escuchar vez tras vez. Cuando vamos a hablar con las personas, ¿qué cosa impide que las personas puedan recibir? Aparentemente sus tradiciones, aparentemente el amor que ellos sentían por sus padres, aparentemente realmente es el amor propio. El querer estar tranquilo, la paz que el ser humano busca, dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. El ser humano, como veían en Jeremías capítulo 44, cómo veían la paz en sus padres. A ellos les fue bien, nunca tuvieron ningún problema. Y ellos toda su vida así le rindieron homenaje, culto. Así ponían en las bucetas, en los camiones, ponían cintas de colores, así azul clarito. ¡Ay! Y estoy vestido de azul clarito. Eso se llama como azul celeste. Así ponían tiritas así de azul celeste y ponían una estatua en la parte más alta del carro, ponían una estatua. Y hacían caravana y salían pi, 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 a la reina del cielo. Pi, pi. Iban conduciendo, el camionero va conduciendo, pi, 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 pi. ¿Honrando a quién? A la reina del cielo. Eso se hacía solamente en la época. Aquí vimos lo que pasó. Dios que determinó en Jeremías 44. Nunca más. Aunque me invoquen, nunca van a obtener respuesta de mí. Nunca. Me van a invocar, nunca van a obtener respuesta. Primero, Dios tuvo paciencia con ellos todo el tiempo. A través del profeta Jeremías les habló. Pero ellos, ¿qué hacían con el profeta Jeremías? Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Ya para finalizar, vamos a leer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de ellos. Es decir, ellos nos representan a nosotros. O sea, eso no está hablando de, ay, ese pueblo tan malo. Está hablando de nosotros. Vamos a mirar Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 20. Estamos en Mateo. Estamos en el 26 de Mateo. Mateo 23 es un poquito cerquita. Mateo 23, el versículo 37. No, leamos desde un poquito antes. Leamos desde el versículo 32. Vamos a leer ya como 4 versículos ya para finalizar. El versículo 32 dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Hoy que estaban hablando ellos en Jeremías 44. Nosotros vamos a hacer y no vamos a dejar de hacer. Aunque usted, Jeremías, aunque usted, profeta de Dios, nos diga así, 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 pero nosotros vamos a hacer y como siempre hemos hecho. Así como hicieron nuestros padres, así vamos a hacer. Entonces aquí está diciendo lo mismo, ¿no? Vosotros también, le dice Jesús. Esto lo está hablando nuestro Señor Jesucristo. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Está en 3 signos de admiración. Llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí les hace una pregunta. Jesús les está hablando así. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo podrán escapar ustedes de la condenación del infierno? Jesús les está hablando así. Y miren lo que Jesús les sigue diciendo. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad.
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Ahora, cuando aquí dice que todo esto vendrá sobre esta generación, algunas personas habían interpretado, y bueno, si le preguntan a la IA les va a decir así: se refiere a tal generación. No está hablando de una población específica, está hablando de qué generación. Pregunto, ya para terminar, ¿saben sobre qué generación está hablando Jesús que va a venir? Todas esas cosas que está diciendo. Los profetas van a dejar de perseguir. A nosotros no nos van a perseguir. A nosotros nos persiguen. Y peor, la IA se aproxima al momento en el cual la persecución va a ser más fácil de detectar. Porque van a tener todos nuestros datos. Al primero que van a perseguir, a un calvo que se llama Matusalén y que sale en un canal, escrito está también. Ese calvo es el primero. La IA va a mandar hacia el primero que tienen que coger es a ese calvo. Cojan a Matusalén, cójanlo. La IA va a perseguir, es inevitable. La última, esta generación, bueno, cuando dice, no sé si sepan a qué generación. Mire cómo lo dijo Jesús: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Están escribiendo que esta generación, que la última. Jesús dijo sobre esta generación. Cuando Jesús dijo sobre esta generación, ¿a qué generación se debe? Debemos alegrarnos. Amén. Amén. Debemos alegrarnos. Pero si te pones peluca. Los que aún son pecadores, ya viene. ¿A qué generación? Porque aquí dice nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ya vamos a terminar. Solo la respuesta a esta pregunta. Me sorprende que no sepan. Según lo que estoy viendo que están escribiendo, no veo que escriben y escriben y escriben, pero no, están prácticamente repitiendo lo que alguien más dice. En la Biblia, hay que mirar en la Biblia. Ya. ¡Wow! 2 veces ha escrito hoy la respuesta correcta. La generación adúltera. Dice en la Biblia, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Esta generación mala y adúltera. ¿Cuál es la generación mala y adúltera? La que demanda señal. ¿Será que solamente en la época de los apóstoles la gente le dijo a Jesús: muéstranos señal, muéstranos señal de que tú eres el Mesías? O sea, muéstranos señal y nosotros te creemos. Jesús hizo muchos milagros. Jesús sanó leprosos, sanó ciegos, le dio vista a ciegos, sanó cojos, sanó paralíticos. Jesús hizo muchas señales, pero Jesús hizo las señales no a orden del ser humano. No porque el hombre le dijeron a Jesús: muéstrenos señal. Jesús podía haber dicho: espere, téngame paciencia, sí, tráigame rápido un enfermo. Por favor, ay, Pedro, usted que es tan fuerte, vaya, traiga un paralítico, vaya, tráigame un paralítico. Jesús podía haber hecho así como si fuera un show. Rápido, porque ellos me están pidiendo señal. Jesús hizo muchas señales, pero no las hizo por orden del ser humano. Jesús hizo muchas señales por Dios, no por el ser humano, por Dios. Cuando los hombres le decían: muéstrenos señal, Jesús en ese momento no. Ahí no. Ya había hecho muchas. ¿Por qué no pueden creer a los que dan testimonio de las señales que yo he hecho? ¿Por qué el ser humano no puede creer? Jesús hizo muchas señales, pero no puede creer a la señal, no puede creer al testimonio. ¿Dónde quedó registrado el testimonio de las señales que hizo nuestro Señor Jesucristo? Aquí quedó. Muchas personas fueron testigos, pero ¿ellos qué querían? No. Yo le creo. Yo he escuchado personas en esta época expresarse así: yo creo en Dios. Si en este momento, usted pídale a Dios que en este momento ya que suceda un temblor, pero no tan duro para que no vayamos a morir, pero que tiemble ya. Si usted hace que tiemble ya, pídale a Dios. Si usted hace que tiemble, yo le creo. Cuando las personas me hablan así, me acuerdo exactamente de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, cuando le pedían señal. Y él que dijo:
esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, el Hijo del Hombre va a tener que estar en el vientre de la tierra, así lo mismo, el mismo tiempo. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es la única señal que el ser humano va a recibir? Está aquí escrita. La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Aquí quedó plasmada. Ah, pero no se refiere a fuego, así como en las películas, como muestran en las películas japonesas, creo, que hacen una bola así de fuego. No, no, no. Eso sucede en las que se conocen como iglesias. No sé si sabían. Hay lugares que se conocen como iglesias donde las personas hacen así. Espíritu de Dios. Y la gente empieza. Generación mala y adúltera demanda señal. ¿Dónde podemos conseguir la generación mala y adúltera que demanda señal? Vayan a esos lugares que la gente conoce como iglesias. Yo hago así con los dedos simbolizando comillas acá y comillas acá. La palabra iglesias. Iglesias, entonces comillas. No son iglesias delante de Dios. Entre comillas, delante de los hombres delante de Dios no son iglesias. Si ustedes quieren ver esa generación mala y adúltera, vayan a esos lugares. Ustedes primero que todo van a aguantarse un show musical, tienen que ver un show musical. Y toda la gente desenfrenada, así bailando, bailando, brincando. Les falta desnudarse, pero están así desenfrenados y tras del hecho haciendo cara de piedad. Sí, y llorando y levantando los brazos. Parece que son buenos, ¿no? Parece que son angelitos. Generación mala y adúltera demanda señal. ¿Qué le van a hacer en ese show, en ese lugar que la gente conoce como iglesia? Ese predicador, después de que los ha manipulado, después de que ha entrado al subconsciente, los va a hacer sentir frío, sentir calor. Algunos van a temblar, se van a tirar al suelo y van a dar botes. No está el Espíritu de Dios. La Biblia muestra que para que el Espíritu de Dios esté en una persona, primero tiene que haber recibido el perdón de los pecados. Eso está en Hechos 2:38. Para que una persona reciba el Espíritu de Dios, tiene que haber recibido el perdón de los pecados. Pero en esos lugares todos son pecadores. Pero el Espíritu de Dios está moviendo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu de Dios? Si Jesús vino para justificar a los pecadores, cuando Él vino para padecer en su carne, Él padeció. Él padeció en carne. Vamos a leer, ya dijimos que un versículo más, ya vamos a leer. Vamos a mirar. Primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿De quién está hablando acá que dice que terminó con el pecado? ¿De quién está hablando acá? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice que hizo nuestro Señor Jesucristo? Terminó con el pecado. ¿Él qué hizo? Padeció en la carne. Él padeció en la carne. ¿Dónde quedó todo lo que le sucedió? ¿Dónde está el testimonio de todo lo que le sucedió? Está acá. La gente conoce la palabra de Dios. ¿Quién puede creer lo que aparece acá? ¿Quién puede? Los pastores ahora, ¿de dónde sacan sus discursos? Hoy, por ese experimento que hice con el hermano José, hoy me di cuenta, la gente está sacando sus discursos de la inteligencia artificial. La gente está contestando como cosas de Dios, cosas que son del Espíritu, las está sacando del conocimiento del hombre. Lo más grande a lo que ha llegado el ser humano, sin el Espíritu de Dios. La IA no tiene el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, está sacando de ahí sus sermones. Preparan sus sermones, solamente le tienen que decir, y si una persona, y cómo hago para que las personas, y qué les tengo que decir de la Biblia de esto, y la IA les puede organizar el libreto de qué es lo que ellos tienen que decir, para que las personas estén felices, pero nunca les van a hablar el Evangelio, nunca, porque ellos mismos no lo tienen. No pueden transmitir salvación si ellos no tienen la salvación. ¿Pueden transmitir que Jesús quitó el pecado? No. O el versículo que leímos ahora, que Jesús terminó con el pecado. No. Jesús padeció en la carne. Jesús padeció en la carne para terminar con el pecado. Pero ¿qué hace las que se hacen llamar iglesias? Menosprecian la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pisotean la sangre de Cristo. ¿Para qué derramó su sangre? Con su sangre nos lavó de todo pecado. Nos lavó con su sangre. Lo dice Apocalipsis 1:5. Hace poco lo consideramos.
nos lavó con su sangre de todo pecado. Pero la gente que dice, todos somos pecadores. ¿Y dónde les enseñan eso? En lugares que la gente conoce como iglesias. Eso no tiene nada que ver, eso no es iglesia. La primera vez que vino Jesús, vino para justificar a los pecadores. No en vano fue a la cruz, no en vano derramó su sangre. Él vino para justificar a los pecadores. ¿Por qué venía por los pecadores? Para justificarlos. Entonces, como Él vino, la primera vez que Él vino, y Él padeció, ¿para qué padeció en su carne? Para justificar a los pecadores. Entonces, cuando Él venga por segunda vez, ¿Él viene otra vez a lo mismo? ¿Viene otra vez? ¿La segunda vez va a venir otra vez por los pecadores? La Biblia dice que no. Hebreos capítulo 9, versículo 27, 28, 29. ¿Qué dice? Creo que 27. La segunda vez que venga nuestro Señor Jesucristo, viene sin relación con el pecado. Esto no lo están enseñando. Toca que los pastores, si le van a preguntar a la IA, le digan a la IA, enséñeme cómo va a ser la segunda venida. Si va a venir por pecadores o no, para que la IA les diga no. Porque como no confían en lo que les dice alguien que tiene el Espíritu de Dios, sino confían en la IA, bueno, pregúntenle, haga las preguntas correctas. La IA les va a decir y a la vez la IA va a negar. Eso es lo que veíamos con el hermano José, porque la IA decía, sí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero todos somos pecadores. La IA estaba diciendo que todavía en el mundo había pecado. Aunque le preguntaba, pero al fin quitó o no quitó. Excelente, y usaba lisonjas. Excelente pregunta. Uy, mucha profundidad en lo que usted está preguntando, pero el mundo todavía tiene pecado. A pesar de que decía, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, situaba el pecado en lo moral, en lo humano, situaba el pecado en lo que tú tengas que hacer. ¿Y qué decía? Después de decir que Jesús quitó, decía, pero todavía en el mundo hay pecado. La IA contesta igual que cualquier persona que no tiene el Espíritu de Dios, pisoteando la sangre de Cristo. Eso es lo que el ser humano no se da cuenta, pero eso es lo que el ser humano está más elevando para que tome el control. La idea es que después la IA controle todas las cosas. Las personas vayan a comprar, tiene que esa persona estar enmarcada en algunos parámetros específicos. Ya inclusive no se puede predicar. No sé si ustedes sabían, pero muchas de las palabras que nosotros tenemos que decir son censuradas. ¿Por qué, por ejemplo, este en vivo, por qué no es promocionado? ¿Por qué solamente lo están viendo un grupo pequeño de personas? Casi siempre son 70. ¿Por qué es un grupo tan pequeño? Porque no está, al principio era muy promocionado. Lo veía, un día vimos 500 personas, así apareció el número 500, superamos las 500. ¿Por qué? Porque en ese momento lo promocionaba, pero ahora ¿por qué no lo está promocionando? Porque nosotros decimos palabra, sangre, palabra, ¿qué palabra? El que confía en el hombre es maldito. Al decir maldito, ya esa palabra la inteligencia artificial tiene que bloquear. Esa persona dice que maldito, dice que sangre, dice que pecado, dice... ¿Qué es lo que está bloqueando la inteligencia artificial? ¿Saben qué es lo que está bloqueando? No sé si se habían dado cuenta. La palabra de Dios. ¿Qué la gente tiene que ver de Dios? Ay, todo lo que suene lindo, lo que suene hermoso. Si una persona no se da cuenta dónde está, ¿cómo puede salir de esa condición? Necesitan darse cuenta qué significa ser pecador. Necesitan darse cuenta que están muertos. Y los pastores que están hablando, IA. ¿Están hablando la palabra de Dios? No. Están hablando lo que la IA les diga que digan. No la palabra de Dios. Vamos ahora ya para terminar, nos pasamos hoy bastante. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán peligrosos son estos tiempos finales. Cuán peligrosos. Tu palabra dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Ya estamos viendo el colmo del amor propio. Las personas ya ni siquiera colocan sus fotos, ahora están colocando avatar, están colocando muñequitos que son más lindos, son perfectos, no tienen una imperfección y que les hacen pensar, ese es usted. Las personas incluso en esta época tan amadores de sí mismos que ya las personas, como la presentación que tienen, es todo con filtros, todo maquillado, todo disfrazado, todo una apariencia. Pero tú le dijiste al profeta Samuel, no mires a su parecer. El ser humano, ¿qué es lo que mira? Mira las apariencias. Las parejas se están uniendo por la apariencia. Las parejas se unen mirando el parecer.
Para eso, maquillaje, ropa. La ropa está diseñada ahora para hacer ver cuerpos perfectos donde hay imperfecciones, para hacer ver hermosura humana. Todo está hecho para una parte de apariencia, solo superficialidad. Por eso los matrimonios no duran. Cuando las personas se unen de esa manera, se unieron por el motivo correcto, inevitablemente se van a separar. Es inevitable. Permite, Padre, que las personas que llegan a este canal, que lleguen a escuchar estas prédicas, si no a través del en vivo, por lo menos a través de otras redes sociales donde publiquemos, permiten que las personas salgan de ese enajenamiento mental. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, la corriente de este mundo, está llevándose a las personas a que se sientan bien, a que crean que están bien, a que crean que son buenos y con ese corazón se vayan al infierno. Ten misericordia, Padre, de todos los que van a escuchar. Permite que salgan de esa condición. Dale la salvación. Dales ese privilegio que nos diste a nosotros de recibir la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todos los días nos sorprendemos. No sabemos qué va a deparar cada día, pero esperamos que no sigas escuchando a religiones, no sigas escuchando a apariencia de cristianismo, no. El filtro debe ser la palabra. Cree lo que dice la palabra. La palabra muestra eso que la gente llama iglesia, se ve bien, se siente bien, pero está mal. Están llevándose a la gente al infierno, pero se las están llevando haciéndolos sentir bien. Y nos quieren silenciar. Sabemos, es necesario, la persecución es necesario. Estamos en los tiempos finales. Nos vemos mañana, dentro de pocas horas, ya cuando amanezca, con el versículo del día de mañana. Nos vemos.